Tras 50 años de rechazar a Jesús, se encontró cara a cara con las profecías que transformaron su vida para siempre. En un viaje en avión, un cristiano cambió su vida y un estudio honesto de las Escrituras le demostraron que Yeshua, Jesús, es el Mesías prometido a Israel y al mundo. No te pierdas este testimonio. Dentro de una de las ramas del judaísmo ultraortodoxo, los jaredíes. Mi padre era Sofer, un escriba consagrado. Su vida giraba en torno a copiar a mano cada letra de la Torá con reverencia. Nunca escuché a mi padre hablar de cosas mundanas o triviales. Sus manos, arrugadas por el tiempo, eran como instrumentos sagrados, al servicio de la palabra de Dios. Mi madre, por otro lado, era dulce, pero firme. Se encargaba de enseñarnos las bendiciones, las festividades, los himnos. No solo nos crió, nos moldeó. Su mayor anhelo era que sus hijos fueran sadikim, hombres justos. Desde los 3 años, aprendí el Shema Israel. A los 5, ya sabía mecitar de memoria buena parte del libro de los Salmos. A los 8 comencé con el estudio intensivo del Talmud. Era mi vida. Todos los días comenzaban antes del amanecer con oración, estudio, rituales de pureza, y seguían hasta la noche. Era una devoción constante, una rutina que te da identidad, comunidad, seguridad, pero también un miedo inmenso a fallar. Los sábados, el Shabbat, eran el centro de la semana. Todo se detenía. Nada de electricidad, nada de televisión, nada de escribir. Solo la sinagoga, las lecturas sagradas, el canto del Shalom Alejem y la compañía de otros fieles. Parecía un mundo aparte, un refugio, pero también una burbuja. Una burbuja de la cual no se puede salir sin consecuencias. En nuestra casa, mencionar a Jesús era como invocar a un demonio. Nunca se decía su nombre. Y si alguien lo hacía, se decía con desdén, Yeshú, no Yeshua. Una forma intencionalmente despectiva, usada por siglos. No hablábamos de él porque supuestamente no tenía nada que ver con nosotros. Era el Dios de los gentiles, un ídolo, un impostor, un rebelde castigado por blasfemar. Nunca dudé. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo cuestionar cuando todo tu mundo gira alrededor de una fe que no deja lugar a preguntas? Cuando te dicen que incluso pensar diferente es una traición. Cuando tus maestros, tus padres, tus ancestros, todos te enseñan una sola línea de pensamiento. Fui el primero de mis hermanos en entrar a una yeshiva Nueva York a los 19 años. Allí pasé años formándome para enseñar a otros. Estudiábamos la halajá, ley judía, las disputas rabínicas más complejas, los códigos del Zohar. Me convertí en un líder respetado. Tenía alumnos que me admiraban, padres que me confiaban a sus hijos. Incluso, otros rabinos pedían mi opinión. Y aún así, en mi interior había un rincón sellado, un espacio oscuro, frío, un lugar donde las respuestas no llegaban, donde Dios se sentía lejano, inaccesible, silencioso. Teníamos rituales, leyes, oraciones, pero no comunión, no intimidad con el Creador. Recuerdo haber visto a algunos jóvenes llorando mientras oraban en Rosh Hashanah. Yo también fingía llorar, pero mi corazón estaba seco. Oraba 3 veces al día, recitaba palabras milenarias, pero no conocía el Dios que decían representar. Pasaron los años. Enseñaba con convicción, pero algo en mi interior comenzaba a desgastarse. No lo entendía del todo en ese momento. Era como una especie de cansancio espiritual, una rutina sin alma, una repetición sin dirección. Empecé a sentir que, aunque hablaba de Dios todos los días, no lo conocía realmente. Como si repitiera frases heredadas sin experimentar su presencia. Pero como buen judío ortodoxo, reprimía esos pensamientos. Me decía a mí mismo que eran ataques del Yetzer Hará, la mala inclinación. Me esforzaba más en la oración, estudiaba con más rigor, me envolvía en la ley esperando que algo encendiera otra vez mi fuego interior. Pero nada.
Cada día era como empujar una roca cuesta arriba y sentirla caer de nuevo cada noche. Fue en ese contexto, seco, apagado, donde sucedió algo que cambió mi vida. Recuerdo ese viaje como si fuera ayer. Era un congreso empresarial en Buenos Aires, una convención sobre exportaciones de productos kosher. Mi comunidad me envió como representante comercial, algo que solía hacer cada tanto. Tomé el vuelo con El Al hasta Madrid y de allí a Argentina. Viajaba solo, algo raro para un hombre de mi trasfondo, pero el negocio lo exigía. Me senté junto a un hombre canoso, de mirada serena. Era latino, con rasgos mestizos. Unos 60 años tal vez. Respondí con un breve gesto, intentando mantener la distancia. Pero él no era como los demás. Su forma de hablar era sencilla, sin pretensión. No intentaba impresionarme con teología o sabiduría. Solo conversaba. Me dijo que se llamaba Andrés. Comenzamos a hablar de cosas triviales, el clima, el vuelo, la cultura. Noté que tenía una Biblia en español entre sus cosas, y cuando la acomodó, pude ver claramente que tenía subrayado un pasaje del libro de Isaías. No pude evitarlo. Le pregunté, ¿eres cristiano? Él sonrió y dijo, soy seguidor del Mesías de Israel. Me tensé. Ya sabía por dónde iba la cosa. Le respondí fríamente, los cristianos creen en un hombre que fue maldito por Dios. La Torá dice que maldito es el que cuelga de un madero. Él no se alteró, solo respondió, así es, pero también dice Isaías que el siervo de Dios llevaría nuestros pecados, que sería despreciado, herido, molido. ¿Por qué crees que muchos judíos no pueden leer a Isaías 53 sin explicaciones rabínicas forzadas? Esa pregunta fue como una lanza. Dolió, pero también despertó algo. Intenté cambiar el tema. Le dije que no tenía sentido, que los rabinos ya habían refutado todo eso, que era una interpretación cristiana, que Jesús no podía ser el Mesías porque no trajo la paz mundial, no restauró el templo, no venció a los enemigos de Israel. Andrés, con paciencia y una calma inexplicable, me respondió. Muchos en los días de Yeshua también esperaban un Mesías político, un libertador armado. Pero los profetas hablaron primero de un Mesías sufriente, no de uno glorioso. ¿No es lógico que primero debía venir a redimir el corazón del hombre antes de establecer su reino externo? Me quedé en silencio, no por convicción, sino por incomodidad. Me estaba enfrentando a ideas que había aprendido a rechazar sin pensar. Era como si alguien encendiera una pequeña vela en un cuarto cerrado por décadas. Antes de aterrizar, me entregó un pequeño papel con unos pasajes del Tanaj anotados. Isaías 7:14, Miqueas 5:2, Isaías 53, Zacarías 12:10, Salmos 22, Daniel 9:26. Y me dijo, no te pido que me creas, solo léelos, pero léelos como si nunca los hubieras leído, no desde la tradición, sino con honestidad. Le dije que lo haría. En realidad no tenía intención de hacerlo. Pensé que simplemente quería evangelizarme y seguir su camino. Pero esa noche en el hotel no pude dormir. El nombre Yeshua rondaba en mi cabeza como un eco. Me sentía incómodo, casi culpable. ¿Cómo podía estar pensando en esto? ¿Qué pasaba conmigo? Fui a mi maleta, saqué mi Tanash y comencé con Isaías 53. Esa noche en Buenos Aires fue el inicio de una guerra dentro de mí. Pero no una guerra con espadas o armas, sino con pensamientos, con convicciones arraigadas desde la infancia, con todo lo que me definía como persona, como judío, como maestro. Con Isaías 53 abierto delante de mí, leía una y otra vez las mismas palabras. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Lo conocía de memoria, pero esta vez no podía mirar hacia otro lado.
Cada frase parecía tomar vida, como si saliera de las letras hebreas y me mirara directamente al corazón. Ese él, ¿quién era? ¿Israel, como enseñaban los rabinos? ¿O alguien más? Seguí leyendo. Como cordero fue llevado al matadero. Enmudeció y no abrió su boca. El texto no hablaba de una nación. Hablaba de un hombre, un justo, un inocente. Uno que llevaría el pecado de muchos. Uno que sufriría pero que no sería vencido. Que después de morir, vería linaje y prolongaría sus días. ¿Qué clase de muerto ve prolongar sus días? Las preguntas se amontonaban. Todo lo que había enseñado, todo lo que había defendido con celo, empezaba a tambalearse. ¿Y si todo este tiempo había rechazado a aquel de quien hablaban los profetas? ¿Y si Yeshua realmente era el Mesías? La lucha fue brutal. No podía simplemente aceptar esa idea, no sin pagar un precio altísimo, no sin romper con mi familia, con mis colegas, con todo mi mundo. Al día siguiente, fui al Congreso, sonreí, hablé de negocios, tomé café con otros representantes, pero por dentro, era un campo de batalla. Sentía como si hubiera abierto una puerta que no podía cerrar. Intentaba ignorar la voz interior, pero esa voz no callada. ¿Y si es él? Volví a leer los otros pasajes que Andrés me había dejado. Miqueas 5:2. Y tú, Belén Efrata, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Un Mesías nacido en Belén, y sin embargo eterno. ¿Quién encaja con eso? Zacarías 12:10. Mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Traspasaron a quién? ¿Cuándo? ¿Cómo puede ser que el mismo Dios diga que será traspasado? Daniel 9:26. Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. El Mesías debía morir antes de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Eso solo podía referirse a Yeshua. Mi mente decía, no puede ser. Pero mi alma gritaba, ¡es él! Fue una semana de insomnio, de lágrimas silenciosas, de largos paseos nocturnos por las calles de Recoleta hablándole a un Dios que se mantenía en silencio, pero que al mismo tiempo parecía estar más cerca que nunca. No quería creer, no quería perderlo todo, no quería ser el judío que traicionó a su pueblo, pero tampoco podía seguir mintiéndome. Volví a Nueva York con el corazón en ruinas. Dejé de enseñar por unas semanas. Le dije a mi esposa que necesitaba un tiempo para reflexionar. Comencé a leer el Nuevo Testamento, no como cristiano, sino como judío en busca de respuestas. Y lo que encontré me desarmó por completo. El Evangelio de Mateo comienza así: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Era un mensaje para nosotros, un mensaje judío. Jesús era judío, amaba la Torá, celebró Pesaj, Sukkot, Yom Kippur, lloró por Jerusalén. No era enemigo del judaísmo, era su cumplimiento. Cada página del Evangelio me hablaba directamente. Sus parábolas tenían la misma estructura que los midrashim. Sus palabras resonaban con autoridad, pero también con gracia. No hablaba como los rabinos, no manipulaba, no exigía rituales. Él miraba el corazón, sanaba a los leprosos, perdonaba a los pecadores, se sentaba con publicanos y prostitutas. ¿Y cómo respondían los líderes religiosos de su tiempo? Con miedo, con odio, con burla, tal como yo lo había hecho por años. Y entonces llegué a la cruz. Allí, en medio del dolor, escuché, como por primera vez, las palabras que pronunció desde el madero. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y supe,
en lo profundo de mi alma que esas palabras también eran para mí. Después de semanas de lucha interna, llegué a un punto donde ya no podía seguir ocultándome de la verdad. El peso de las escrituras, la evidencia profética, la voz del Espíritu en lo más profundo de mi alma, me empujaban hacia una decisión que, aunque temía, ya no podía evitar. Fue una noche de otoño. Estaba solo en mi estudio. Cerré la puerta con llave, apagué mi teléfono y tomé los 2 libros que ahora tenían mi corazón dividido, mi Tanaj y el Nuevo Testamento. Los abrí uno frente al otro. A un lado los profetas hebreos que conocí desde la infancia. Al otro lado, los escritos de aquellos discípulos a los que toda mi vida me enseñaron a despreciar. Comencé a leer Juan capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Y no sé cómo explicarlo, pero algo me atravesó por dentro. Era como si toda la historia de la humanidad, toda la historia de Israel, de Abraham, de Moisés, de David, todo apuntara a ese momento, a esa persona, a ese Verbo encarnado. Me puse de rodillas. Era como si una carga de 50 años cayera sobre mi espalda. Sentí vergüenza, dolor, temor, pero también una extraña paz. Por primera vez oré sin leer. Hablé a Dios como a un padre, no como a un juez. Y por primera vez hablé con Yeshua, no con enojo, no con argumentos, no con rechazo, sino con quebranto. Mis palabras fueron sencillas, casi entre sollozos. Si eres tú, si eres el Mesías, si eres verdaderamente el Cordero de Dios, entonces sálvame, perdóname, llévame contigo. Yo creo. Y en ese instante, sin truenos, ni luces, ni visiones, ni voces, algo cambió. Sentí una paz que jamás había experimentado. No era emocionalismo, no era sugestión, era la presencia del Dios viviente, revelándose no desde el monte Sinaí, sino desde el madero del Calvario. Me quedé ahí, en el suelo, por más de 1 hora, llorando, agradeciendo, recordando, pidiendo perdón. A la mañana siguiente, el mundo parecía igual, pero yo ya no lo era. Esta frase está en el libro, es la frase inspiradora del libro, Las vasijas rotas. Dios tiene una pasión, reconstruir vasijas rotas. Dios está apasionado por las vasijas rotas. Cuando Dios te pone pruebas que te rompen en pedazos, lo hace para que renazcas con más fuerza. A veces te caes, a veces te quiebras, pero Dios no rompe para destruir, Dios rompe para reconstruir. Él no quiere que tú seas perfecto, lo que sí quiere es que te conviertas en un verdadero guerrero y puedas luchar contra tu propio ego para dejar salir la luz del Espíritu. Porque si hay algo que nos separa de la fuente originaria es el ego. Las tormentas, hermanos, no vienen para destruir, vienen para despertarte. Ese es el Jesús de la barca. Dios te coloca en una circunstancia siempre que te va a llevar a luchar contra tu propio ego y a salir del personaje que tú has creado para dejarte amar y poder enseñarte realmente quién eres tú. El alma no se quiebra, se pule, y cuando decides renacer, Dios hace el resto.